ese mecanismo. ¿Qué dice Eduardo? Bueno, no tan bien porque lógicamente que a nadie le gusta ver estos números, pero bueno, a la inflación se la baja combatiendo el déficit. El déficit, y Marco coincidirá conmigo, casi el 90% de la vida del país que llevamos hemos tenido déficit. Y eso desalienta las inversiones, desalienta el crédito, es una de las causas principales de la inflación. Entonces, desde el principio, el modelo que se ha querido llevar para crecer la economía es un modelo productivo. Y digo, ¿por qué es un modelo productivo? Porque lógicamente que está a la vista. Del 2015 al 2017 se bajaron 2 puntos del PBI en impuestos. Hoy por hoy se desburocratizó la economía para la producción. Justamente hoy tenemos una medida que beneficia a más de 24.000 familias en el país, 11.000 empleadores, 11.000 empleados en la provincia de San Juan, donde yo vivo. Es decir, cuando uno piensa en los problemas, y coincidimos con Marco y con la mayoría de las personas que opinan en el diagnóstico, no nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo en un país consolidado. Nos vamos a poder dar el lujo de saber cuál dirección queremos y que queremos empujar cuando tengamos un país consolidado que tenga raíces. Todavía somos un país emergente. El modelo productivo lo podemos discutir, la mayoría que critica dice que es un modelo financiero, no productivo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, lógicamente uno puede respetar. Lo que pasa es que cuando se habla del modelo financiero, quizás se enfoca en el tema de las tasas, y el tema de las tasas responde, lógicamente, porque si no se va el dólar, se dispara y es una cuestión natural de los argentinos. Si nosotros queremos controlar el peso, necesitamos una tasa que la controle. No es que se quiera congraciar a algún empresario financiero. Lógicamente es una consecuencia natural. Pero digo, si nosotros entendemos que para que el argentino de bien pueda conseguir empleo, el empleador pueda tomar más trabajo, necesitamos una matriz que eficientice el modelo productivo. ¿Cuál es lo principal? La energía y la infraestructura. ¿Qué se ha hecho desde el 2015 para acá? Bueno, el 2%, Mauro, no llegábamos ni al 2% de energía renovable en la materia energética. Hoy lo quintuplicamos. En el tema de infraestructura hemos podido mejorar puertos de Buenos Aires, de Rosario, de San Lorenzo. Se crea desde cero el puerto de Itabé en Corrientes. La calidad de vida es mala, muy mala. Coincido que no estamos en lo mejor. Ahora, hay un sector y hay varios sectores que sí les va bien, lógicamente, que no son los sectores, bueno, pero digo, hoy los amigos del gobierno. Cuando salimos del atraso. No ofendas. Cuando salimos del atraso cambiario, lógicamente que hubo un sector que se benefició y hoy son justamente lo que vemos en las frutas secas que crecieron el 45%. ¿Qué porcentaje es eso de la población? No, digo, a ver, Mauro. Siempre hay porcentaje. Lógicamente que la gran preocupación es la gente que vemos a diario que la pasa mal y que es la gran preocupación de nuestro presidente y de su equipo. Ahora, digo, si nosotros no entendemos que para entrar a la universidad tenés que hacer la primaria y el secundario primero, nosotros necesitamos saber que necesitamos infraestructura y energía para un modelo productivo. Y el modelo productivo lo podemos hoy materializar. Tenemos que pagar un precio de ¿cuántos años para eso? ¿Sabes lo que pasa? Porque siempre yo vengo pagando eso. ¿Sabes lo que pasa, Mauro? ¿Sabes cuál es la diferencia con el pasado? Que hoy entendemos el país donde vivimos. Antes nos marcaban atajos, nos daban soluciones mágicas, pero nunca encontramos la fórmula para combatir de fondo la inflación. Siempre fueron con cuestiones que no eran genuinas. Sí, por supuesto. Cuando nosotros dejemos atrás el déficit, que si Dios quiere, con este recorrido que estamos haciendo junto con el Fondo Monetario Internacional, este año quizás lleguemos a un equilibrio en el déficit y a partir del año que viene empecemos a consolidar un camino hacia adelante de superávit. Tenemos una inflación del 3% mensual. No, sí, Mauro, lógicamente que hay una consecuencia natural a una enfermedad crónica que tenemos, pero que nosotros tenemos que saber que hay un solo camino. Digo, no hay otra alternativa, porque uno escucha muchos diagnósticos, pero no ponen arriba de la mesa una alternativa viable, que lógicamente que hoy encima tenemos un presidente, un equipo que tiene mucho diálogo, que no deja ninguna idea aislada por ahí sin ponerla en consideración con lo que se está haciendo, y que está lejos de sostener, que hoy tenemos un presidente que no escucha. Tuvo que ir a consultar a Caballo, Broda y un montón de Pero está bien, que consulte con todas las personas. Tuvo que ir al cuarto año a decir... Marco tiene mucho diálogo también en el Congreso con diputados. Igual quería aclararlo, a ver, primero una aclaración. El tema del concepto del déficit, desde ya que hay que tener equilibrios en la economía, pero en la década del 90 teníamos superávit antes de pago de intereses, que es lo mismo que te va a pasar ahora. Si uno solamente lo piensa en términos del déficit y por eso vos por el otro lado le sacás a la gente y empezás a pagar cada vez más intereses de la deuda, tarde o temprano también te revienta. ¿Qué es lo que pasó en la convertibilidad? La convertibilidad tenía superávit antes de pago de intereses, con el pago de intereses terminaste con el colapso de la convertibilidad.
Digo, y hoy vas a hacer un camino parecido. Vas a tener, y no van a cumplir las metas seguramente, pero suponiendo que la cumplen, equilibrios antes del pago de intereses, pero después los intereses son tan pesados que te van a hacer que vayas a tener que generar un ajuste cada vez más grande para poder pagar los intereses. Y eso te lleva a la lógica del ajuste, del ajuste, del ajuste. Y es un círculo vicioso que no puede salir. ¿Qué, Carlos? Lo productivo no está. Tenés 50% de la industria ociosa. No, estoy seguro. Tenés el 50% de tus máquinas del país paradas. Digo, ese no es el camino por el cual vos vas a poder empezar a salir. Marco, pero ¿cuál es el camino? Ahí, diputado, hay un punto que le quería preguntar porque es importante, porque usted habló de diagnóstico, ¿no? Lo primero que uno dice, bueno, hubo un mal diagnóstico por parte de Cambiemos de la situación que recibió. Eso ya está, se nota y lo pagan la mayoría de los argentinos. Ahora, en el tema productivo, hoy usted dijo y mencionó lo que anunció el presidente Mauricio Macri, que es subir de alguna manera el mínimo no imponible de los aportes patronales del salario de 7.000 a 17.500. Ahora digo, ¿por qué eso no se hizo antes? O sea, ¿por qué se hace casi al final? ¿Por qué no se vio que en realidad la carga que tenían los empresarios con respecto al tema de los aportes patronales era muy fuerte, con un valor que no se actualizaba y que ahora aparece y que parece, yo le diría que me parece que de las últimas medidas que ha tomado Cambiemos es la mejor en el sentido de ir a la parte productiva por parte del ministro de Producción Dante Sica, pero ¿por qué no se hizo antes? Porque la frazada es corta y porque antes... A través de la ley de emprendedores, la ley PYME, que es reconocida. Sí, pero la frazada es corta, sector. pero ya no tenemos ni para comprar frazada. Mirá, o sea, ese es el problema. La ley PYME es reconocida por el sector como es una ley, como si fue una ley histórica. ¿Y qué es una ley histórica? La ley PYME, la ley de emprendedores, todo eso involucra recursos económicos detrás. Y es por eso que con la eliminación de algunos impuestos, como la ganancia mínima presunta, el diferimiento del cheque del IVA en 90 días. Sí, pero le aplica a los punitorios 5,6%. Se están fundiendo igual. Yo te soy sincero, agradezco lo de la ley PYME porque fuimos los autores. Bueno, con diálogo y casi el 75% de las leyes que hoy salen del Congreso salen con diálogo con los sectores. Por eso es bueno. Y eso es el camino. Los autores son ellos. Pero no sirvió la ley PYME. Está bien. No se trabajó nada. Hay que reconocer que se trabajó en consenso, pero... También no es que alguien podría, digamos, hay una decisión del Ejecutivo. Cuando el gobierno lógicamente, escucha... si hay una decisión del Ejecutivo y no le miramos las piernas al presidente, rara vez nos podríamos dar cuenta de que hay un camino para disminuir la presión tributaria y para darle hay una músculo a las demostración de que pymes. cuando el gobierno está dispuesto a escuchar, pueden salir cosas buenas. Un tema muy concreto, crédito suba. Presentamos un proyecto de ley para evitar los descalces del salario con las cuotas del crédito UVA. El gobierno se comprometió a tratarlo, no lo trató y ahora estamos con problemas de crédito suba. Y eso no es costo fiscal para el gobierno. Está bien, lo que Entonces hay que anticiparse a los problemas y yo creo que ahí el gobierno es donde erra el diagnóstico y las prioridades que pone. Mirá lo que dice un funcionario, ¿no? Es Miguel Brown, que es secretario de Comercio. Sí. Él se autoproclama viceministro de Economía, que es un cargo que no hay formalmente viceministro de Economía, hay secretarios, hay un ministro que se queda. Bueno, mirá lo que dice Miguel Brown. Desde el primer día del gobierno se está implementando un programa económico que apunta a que haya más inversión y más empleo. Bueno, sí, un plan donde se han hecho, pero escuchá, un plan donde se han hecho rutas, trenes, puertos, aeropuertos que no se hacían hace décadas, el del Palomar para Flaybondi. Una reforma al sistema financiero, una reforma tributaria, la apertura de mercados para productos de exportación y esta medida va en línea con esa visión productiva. Está hablando de Estados Unidos. Claro, la pregunta es de qué país está hablando Miguel Brown, porque no parece que estuviera hablando de la Argentina. ¿Querés que te lo enumere? Sí. En infraestructura se ha hecho en los últimos años la ejecución de obra de los últimos 65 años. No, pero no, hoy espera, se puede, esas son frases que te arma Durán Barba y venís acá y le repetís como un autómata y yo no tengo por qué creerte. No. Decime cuáles son las obras de infraestructura que no se hicieron en los últimos 65 años. Bueno, la autopista Rosario-Córdoba y la autopista Buenos Aires-Rosario, ¿le hicieron ustedes? La cota de Yacyretá, ¿lo hicieron ustedes? ¿El gasoducto de Loma de la Lata, lo hicieron ustedes o lo hizo el gobierno de Alfonsín? No. Pero entonces, no me vengas con frases generales. Dame obras específicas. Bueno, te doy obras específicas. Pero la obra pública se cayó. Se están ejecutando, bueno, se cayó la obra pública. 600 kilómetros de tren ferrocarril Belgrano, que hacen que hoy puedas trasladar mercadería mucho más rápida y mucho más segura a Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán. Pronto Mendoza. La misma atrás y paga infraestructura. Hoy se paga 60% menos de lo que se pagaba en el 2015
porque lamentablemente para la gente que estuvo acostumbrada a los cuadernos, Mauro, hoy no hay cuadernos en Argentina. Y este puerto que te dije, hoy son todo balance contable de empresas Déjame exitosas terminar. son de amigos del gobierno que les dan tarifas altas para que tengan balance exitoso. Por eso no hay más cuadernos. Que es otra matriz de corrupción. ¿Sabés hace cuánto que no se hace un puerto desde cero en la Argentina? Hace muchísimas décadas. Hoy tenemos el de Corrientes, que se ejecutó debajo del presupuesto oficial, más del 13% debajo del presupuesto oficial. Está mejor Corrientes que hace unos años. ¿Quién puede negar hoy cuando fue desde Buenos Aires, que lo escuchó a un montón de personas, cuando fue a la costa, que no vio trabajo en la ruta, en la interbalnearia? No, tremendo. Bueno, entonces, eso le pone plata en el bolsillo a la cuando gente. tenemos la autopista San Francisco-Córdoba, que fue el récord de presentaciones de concesionarios que quisieron hacer la obra. Antes se presentaban 1 o 2 porque sabíamos que ellos sabían que eran todos a dedo. Todos muertos de hambre y se tiran encima de una obra. Está bien, bueno, le vamos a encontrar siempre el pelo al huevo, digamos. No, es que el pelo al huevo hoy los argentinos tenemos que saber. Hoy los argentinos tenemos que saber que tenemos un país difícil, que tiene una enfermedad crónica, que la principal de la enfermedad quizás sea el déficit, y que tenemos un montón de medidas para poder combatirlo. La principal enfermedad es la inflación. Entonces digo, bueno, y que no crece. Una de las principales causas de la inflación es el déficit. La principal enfermedad de la Argentina es la inflación. Yo coincido, pero más atrás de esa enfermedad, tener una enfermedad que la lleva, que es la consecuencia, que es el déficit. Bueno, cuando nosotros combatamos el déficit, vamos a tener raíces como país en la economía y de esa manera vamos a poder combatir mucho mejor la inflación. Yo lo quiero de dos. Defiéndete, te mete en el área, te mata. No, estoy diciendo datos reales. Bueno.